también joven, conocido, pero viejo en el sentido de que viene muy a menudo. Tito Plaza, bueno, ¿qué más podemos querer? Podemos querer algo que nos falta, que en realidad he dejado el enchufe del celular afuera y me voy a quedar sin conexión. Pero bueno, son cosas que suceden. Bueno, estábamos hablando un poquito de este tema, ¿no? De que en la Argentina, en realidad, por lo que nosotros vemos, los únicos perjudicados son los trabajadores. Digo, y hacíamos referencia a lo que le decían el jueves en la City, no había pesos. Porque como todo el tiempo estaba haciendo puré con los dólares, y yendo y viniendo de los bancos y cambiando, comprando al oficial, vendiendo el paralelo y demás, llegó un momento que en las cuevas no había plata. ¿Viste? Y uno decía, bueno, esto uno lo puede... Es más, había turistas que venían a cambiar sus reales y demás, y no entendían nada de que pudiera hacer eso, pero además de que la gente simplemente ponía una ventanilla, luego otra, volver y cambiar, hiciera diferencias realmente siderales, ¿no? Y uno dice, bueno, esto que a nosotros nos puede parecer un dato tal vez hasta simpático, en términos del impacto sobre el nivel de inflación y los productos de consumo, es realmente una conducta suicida. Y sobre las perspectivas de la economía y la capacidad, la verdad que la capacidad de reserva se viene degradando de una manera llamativa. Tardaron bastante, por lo menos Sanleris tardó bastante en poner este cepo. En una semana se le tuvieron que ir 5.200 millones para que se pusieran medianamente serio, después de que en un mes se le fueron 22.000 millones. No, pero es muy poco serio pasar de 10.000 a 200. Lo que pasa es que cuando pasaron a 10.000 ya era completamente absurdo, porque vos tenías, según los informes del Banco Central, en la Argentina hay 1.100.000 personas que compran dólares. Si vos dejás solamente comprar $1.000 por mes, te llevas el superávit comercial que tenés solamente en un mes. Es una locura. Entonces, bueno, tenías que haberlo sacado y haber puesto 200 desde hace bastante tiempo. Bueno, sí, pero acordate que dijeron que ahora íbamos a poder comprar dólares ilimitados y que nos iban a sacar el cepo. No tiene que ver con el relato, es el mismo relato que han tenido. Es más, el mismo relato que a mí me sorprendió ahora después de las elecciones. Parece que hubieran ganado. Yo nunca vi una cosa parecida. Sí, sí. Es el único gobierno en Latinoamérica desde el 80 que no ha renovado. Sí. Y increíblemente parece que hubieran ganado. Es una cosa muy muy extraña, realmente, ¿no? Bueno, no ganaron, pero de alguna manera han presentado una especie de mística de que no pueden perder y que aún perdiendo siguen ganando, ¿no? Es decir... Bueno, si vos tenés los medios de difusión, digo, yo creo que hoy en día lo revolucionario es la verdad. Bueno, mantener una mentira cuesta, tenés que tener un poder de fuego tal grande, o sea, de tal magnitud que tenés que tener a Clarín, Radio Mitre, Canal 13, y aún así perdés. O sea, es muy costoso mantener una mentira. Hoy le dije, cuando recién llegábamos, militantes de la mentira. Sí son, sí. Bueno, pero hace 4 años que militan la mentira. ¿Qué precisas? Qué bueno que lo resumiste acá, o te lo enchufo acá. No, ahí está perfecto. Sí, yo creo que sí, fundamentalmente esto de vivir permanentemente en campaña y a la vez manipulando constantemente la opinión pública, se ha convertido en una lógica, pero es una lógica que lamentablemente, en una sociedad distinta a lo mejor no engancha esto. Pero hay una sociedad que está también, una parte de la sociedad al menos, que está predispuesta a creer que eso que se dice es así, ¿no? El aspiracionismo, el hecho de que con el voluntarismo se pueden transformar cosas. La meritocracia, el emprendedurismo y demás. Se ha aprendido acá. Ha aprendido mucho. La negatividad Stiglitz decía que, las razones que habían hecho que el Fondo Monetario aprobara los préstamos con la Argentina
corresponden al orden del realismo mágico o bien, evidentemente, una estrategia geopolítica, porque si lo tenemos que ver desde la lógica dura y cruda del racionalismo de los números era imposible. No me cierran las cifras, claro. Yo no tengo idea, digamos, pero si vos estás pidiendo 5 y te gastás 6, todavía no te dieron los 5, digamos. Pero yo creo que lo que dice él es una cuestión geoestratégica, esto es geopolítica pura. Es más, lo han implementado con un formato, con un sistema desde México hasta acá, pulcramente determinado. No, está muy bien hecho, y yo creo que esto obviamente que fue una cuestión política, no tenía ningún sentido brindarle la ayuda que le brindaban a Macri. Desde el punto de vista económico no tenía racionalidad, por lo menos. De hecho no terminaron de cerrarla. No. Y lo necesitas. Ahora encima que lo necesitas, o vas a tener que, después de la refinanciación extraña de la deuda, en donde cambiaron el 80 que tenías que pagar ahora y el 20 el año que viene, pasó a ser el 20 ahora y el 80 se lo tiraron a quien viene. Bueno, no, yo creo que forma parte de la misma lógica y el mismo relato que tienen los norteamericanos para tratar de... Sí. De volver a acomodar Latinoamérica. Sí, el problema es que ahora, esto se ha convulsionado por todos los lugares, pero sobre todo en el centro, porque el que está complicado es Trump. Entonces, el feedback que se utiliza en eso es bastante interesante lo que digo. A ver, pero acá tenemos un tema, ¿no? Porque en realidad, pese a la insistencia que han tenido las élites dirigentes en América Latina por partir la unidad territorial, cultural y demás, en la práctica realmente es muy llamativo cómo se producen estos estallidos o estas situaciones, estos movimientos de distintos tipos que recorren toda América, no muestra claramente que el tema de la independencia de las naciones es realmente muy acotado frente a lo que es un fenómeno regional. Por ejemplo, a mí me hablaban amigos en estos días estuve tratando de sacar al aire a amigos chilenos y la verdad no querían salir al aire, me pasaban información pero no querían salir por el temor a las represalias. Cuando se produce la elección de ayer, los tipos agarran y en masa estaban muy contentos, pero no porque hubiera ganado Alberto Fernández lo que iba a pasar con los argentinos, sino cómo iba a impactar en Chile que ganara Alberto Fernández con Cristina. Sí. Y entonces realmente... Lo mismo pasó en México, Sí. Tengo esa información de nuestra amiga, la diputada mexicana. Pero a mí lo del caso de los chilenos me pareció increíble. La verdad que uno veía el nivel de embanderamiento y de fanatismo con la fórmula del frente de todos. Y yo decía, miren, paren un poco, porque en realidad, si bien evidentemente se ha logrado un objetivo, en la práctica las condiciones, pero de ninguna manera, porque si está el peronismo y si está y uno dice, bueno... Efectivamente, porque vos fíjate que es muy interesante esto, ¿no? Que el peronismo es esa especie de bestia negra que todos critican, pero al cual todos acuden. Y es el muro de contención, ¿no? Está clarísimo. En realidad es el que te pones. Pero va más allá del océano. No, yo creo que es el límite que tenés para poder hacer. Hablan de peronismo concreto, no usan... el populismo, bueno, acá vos fíjate que la prensa oligopólica y Cambiemos en general habla de kirchnerismo, ¿no? Claro, bueno, sí. Y sale, y es muy gracioso porque salen acá esta gente o estos analistas internacionales, salvo los norteamericanos que reproducen el discurso, y dicen, no, eso no es kirchnerismo, esto es peronismo, no han entendido. Bueno, sí han entendido, pero evidentemente... Es tan burdo que dice que hace 80 años el kirchnerismo no tiene ni 10 años, digamos. La culpa es de los 80 años para atrás, donde va el kirchnerismo. Es decir, yo creo que es como dice él, ¿no? Es una deformación exprofeso de todo, ¿no? Yo le quería preguntar algo aquí a Alejandro, ¿no? Porque yo la verdad, viste, que uno ha aprendido economía un poco en libros, pero sobre todo en la experiencia práctica. Entonces, por ejemplo, uno ve que ahora tenemos este corralito o este límite, este cepo de 100 y 200 dólares según los casos. Hemos visto que inmediatamente el dólar blue ha subido significativamente en el día de la fecha, y yo creo que se va a disparar mucho, y evidentemente aquellos que hablaban del dólar a 100 pesos, bueno,
en estas condiciones no va a tardar mucho. Creo que va a llegar a bastante más de 100 pesos, no sé cuál es tu... Por lo menos, no en el caso del dólar blue, pero sí en el caso del contado con liqui y demás, tal vez. Entonces, ahora, digamos, si yo agarro y digo que puedo vender $200 por mes, ¿no es cierto? Eso implica que en el mercado hay menos dólares. ¿No? Si hay menos dólares, bueno, en el mercado hay menos dólares. Entonces, ¿cómo haces para mantener la cotización del dólar en 65 si hay menos dólares y más pesos que van a tratar de comprarlo? ¿Y se puede mantener la cotización a 65? Lo que pasa es que es una cuestión de... A mí me parece que lo que esta gente hizo fue, primero, nunca tomó una medida en serio y la degradación del tipo de cambio fue evolucionando a medida de que ellos querían, se fue degradando con la anuencia de que se fuera degradando. Sí, no es una cuestión al pasar ni que se les escapó, qué sé yo. Por eso hablaba de lo de esta semana. Tuviste desde el lunes hasta el jueves, creo que se fueron 2.500 millones. Bueno, 3.800 del lunes al viernes. El jueves te fueron 880 millones. Vos no podés tardar tanto en tomar una medida esperando después de las elecciones para ver qué es lo que haces. Yo creo que ellos han minado todo y están en realidad haciendo... Primero, hay un serio problema desde hace mucho tiempo con la capacidad de obtener dólares para la Argentina. Pero me parece que lo que ellos están haciendo y que ha quedado muy claro es derrumbar el financiamiento interno y el financiamiento externo. Me parece que eso ha sido una política así seguida. La forma en la que vos reestructuraste la deuda, el formato, una parte muy pequeña en dólares y lo demás en pesos, y la modificaste. La deuda externa directamente no tenés mercado porque tenés una tasa que va por encima del 25%, o sea, nadie te puede prestar. Pero si le faltaba algo, los únicos dos lugares que quedaban para poder financiarse era, por un lado, el Banco Central y por otro lado, el Fondo de Garantía del ANSES. El Fondo de Garantía del ANSES tiene una estructura, tiene un formato en el que vos no podés pasarte de ciertos límites de tener financiamiento, de comprar bonos. Bueno, creo que están en el 47% y pueden llegar solamente hasta el 50% y lo van a hacer. Sí. Ahora, el problema es que vos no tenés financiamiento ni interno ni externo y encima pateaste todo para el año que viene y generaste a la vez un gravísimo problema fiscal. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el dólar es una cuestión de percepción de que esto está no solamente mal, porque si no vos tomás los indicadores, el último indicador que salió fue el del tercer trimestre del PBI a septiembre. Entonces vos te preguntabas, a septiembre, antes de la última devaluación, la economía, ¿cómo estaba? Era un desastre. Entonces, bueno, yo creo que los tipos han hecho un juego que lo que han logrado, y que creo que van a lograr, es más, con las elecciones lo hicieron, vos no tenés mayoría en ninguna de las cámaras, tenés un grave problema de financiamiento interno-externo, todo lo que vos puedas hacer está acotado porque encima lo que hiciste fue minar fiscalmente al país, porque no solamente atacaste con el IVA, después atacaste con ganancias, sino que después atacaste justamente ANSES, desfinanciaste a ANSES porque dijiste, bueno, las asignaciones familiares, los aportes personales no los vas a pagar, pero el año que viene sí los vas a empezar a pagar, aunque había un decreto que en realidad iba a irse diluyendo a través del tiempo para que desaparecieran y fueran menores los costos, menores los costos, sí. Tenés una caída en el nivel, en el empleo, tenés una caída en el nivel salarial, o sea, todo apunta hacia el mismo lugar, que es el único lugar que tenés financiamiento, que es ANSES. O sea, estás desfinanciando de manera, más allá de que tenías un fondo
que tenía 68.000 millones de dólares y tiene 20.000 millones, ¿no? Sí. Más allá de eso. Y hay los bancos públicos. Bueno, también, ¿no? Pidiéndole plata al Banco Nación. Bueno, la verdad que yo creo que han hecho... Mirá la provincia de Buenos Aires. Sí, la provincia de Buenos Aires, yo escribí un artículo hace, creo que 2 meses. Que está en default. Diciendo que estaba en default. O sea, no solamente endeudaron, sino que dolarizaron y en mucho menor plazo a la provincia. O sea, no es que vos pudiste hacer un rollover pateándola para adelante. No, lo que hiciste fue endeudarte con acuerdo de la nación, porque en realidad lo que la gente tiene que saber es que los dólares entran a la nación. Por eso, ¿de dónde produce dólares la provincia de Buenos Aires? Por eso, la nación después te da a vos, a medida que estás necesitando, lo que vos te endeudaste. O sea, los dólares quedan en la nación, no quedan en la... O sea, la provincia lo único que hizo fue ayudar al endeudamiento de la nación. Bueno, esto es una... Y además tenés otro tema que estaba comentando alguien ayer, que es que con este cepo de 100 y 200 dólares, que solamente, digamos, para lo único que vos podés, digamos, salir del cepo es para comprar insumos o para realizar operaciones comerciales. Supongamos que yo tengo un contrato contigo de por el alquiler de un local en dólares. Que la compra de una casa que vos diste. ¿Qué pasa? ¿En qué precio lo pago? No, porque ahí está el problema, que van a empezar a llegar una catarata de juicios. ¿Por qué? Porque se van a generar situaciones hostiles entre el que alquiló, por ejemplo, pensando que iba a recibir dólares, y el otro que no tiene dónde sacarlo. Entonces, ¿cuál es el precio? Que no te los venden en realidad. Que no te los venden. Entonces vos, además, suponete que diga, bueno, vamos a pagarte excepto en pesos. ¿Y a qué cotización? Fíjate, de todas maneras, hay una percepción de que en realidad volvió el dólar porque ganó volvió el cepo porque ganó el peronismo. Y 200. Es una cosa muy extraña. Pero, bueno, de todas maneras, yo creo que la discusión acerca de el stop and go, que es una discusión de Irigoyen, de la época de Irigoyen, que fue el primero que puso los impuestos a las exportaciones, digo, esa es una discusión que va a tener que darse porque la Argentina tiene serios problemas con el sector externo y para generar dólares. O sea, o empezamos a buscar otro mecanismo, empezamos a acordar con otros países y empezamos a hacer acuerdos comerciales en donde el dólar no tenga injerencia. Un sistema de clearing como el de Alemania como habías hecho con Brasil, habías hecho una compensación entre los bancos centrales, con China podés tener los swap con China, bueno, no, pero empezar a hacer cosas realmente, que vos acuerdes con alguien y digas, bueno, yo no voy a ocupar los dólares para esto, porque en realidad los dólares los necesito para pagar la deuda externa, que en general es lo que tengo, o para comprar algunos insumos que necesito que solamente van a estar en dólares. De hecho, toda la parte oriental del mundo está empezando a funcionar de ese modo. O sea, los acuerdos entre Rusia y China tienen que ver justamente con eso, porque la doctrina del dólar está muy buena, pero ahora ya empieza a ser un problema. Es un problema para... Por lo menos para nosotros, o por lo menos decidir qué es lo que vamos a hacer y a qué le vamos a dar prioridad. Si alguien yendo a Miami, a Disney, tiene la misma prioridad que nosotros compremos importaciones para elaborar un producto que después tengamos que vender. Bueno. Es decir, acá tenés una situación que es aún peor. No les convido mate, porque está congelado. No sé si les gusta el mate congelado. No. A mí me encanta. Digo, qué sé yo. Que es el tema de que vos, por ejemplo, podés comprar tus pasajes en dólares con tarjeta de crédito, podés ir al exterior y pagar en dólares la tarjeta de crédito. Entonces, ¿a quién estás castigando? Bueno, ahí hay no, porque yo creo que, a ver, el problema sigue siendo la discusión acerca de las prioridades de las necesidades con el dólar. Sí, pero y esa discusión no se da. Pero el problema es que no se da, o sea, está bien de que exista, porque vos le podés poner cepo, le podés poner el nombre que quieras. Ahora, está bien que nosotros, que necesitamos... Digo, esta discusión se hizo en Corea del Sur. Hay un economista, Han Jong-chang, que es un tipo que estudió en Cambridge, y cuando pidió irse a Cambridge, lo miraron los coreanos, y le dijeron, ¿a Cambridge? No, si acá tenés una facultad, ¿para qué te vas a ir a gastar dólares? No tenés dólares para irte afuera. Claro. Bueno, y esa discusión la tenés que dar, no digo que sea así. Ahora, o generás los dólares de alguna manera,
o das una discusión en dónde están las prioridades, porque no puede ser de que la Argentina tenga 1.100.000 personas al mes comprando una moneda que no es su moneda. Bueno, es una cosa muy extraña. Bueno, lo que pasa es que evidentemente hay un rechazo respecto del peso, claramente no es una moneda de ahorro, y la gente cuando tiene un peso en el bolsillo lo intenta sacar de encima. Por eso vos ves que en realidad proliferan las compras, se van al dólar, tratan de... Y encima estimulados por ejemplo, lo que son las ventas a crédito con una cantidad importante de cuotas, en 12 o en 18 cuotas que han vuelto y demás, queda claro, a vos te dan el peso y te lo querés sacar. Porque vos sabés que dentro de 5 minutos ese peso vale menos. ¿Cómo recuperar la confianza en la moneda nacional en un país donde las devaluaciones le han ido agregando ceros de manera pero indefinida? hay algo más, porque Brasil pasó exactamente lo mismo y Brasil tiene el real y no le da bolilla al dólar. No, hay un componente, acaban de sacar un libro acerca del dólar y que yo en realidad lo llevo a la mitad, si no te comentaría mucho más, pero es... la mirada sociológica del dólar, cómo se instaló el dólar en la Argentina, no como una cuestión económica. El libro es sobre la Argentina. Sí, es una chica argentina, son 2 sociólogos argentinos que lo hicieron, no me acuerdo, pues soy malísimo para los nombres, pero... escuché en un reportaje por la radio, pero no le di... que lo que hacen es eso, o sea, los tipos te dicen, a ver, toda la lógica que uno le pone cuando dicen, bueno, pero ¿por qué nosotros deberíamos de atesorar en dólares? Bueno, por esto, porque hemos tenido grandes procesos inflacionarios. Entonces las chicas te dicen, bueno, pero no solo acá. Brasil ha tenido lo mismo y no tiene lo mismo. Bueno, pero la tasa de interés nosotros también... No tuvieron convertibilidad. Nosotros creímos, sinceramente, bueno, la sociedad, que el dólar y el peso... Es el segundo país, después de Estados Unidos en el mundo, que tiene la mayor cantidad de dólares. Sí. Es una cosa muy extraña. Argentina. No le da la cifra. No, pero Ecuador lo tiene como moneda sola. No. Sí, estoy hablando de una moneda alternativa. O sea, vos tenés Estados Unidos, después está la Argentina, que Ecuador la tiene como moneda. Pero, bueno, pero es una cosa, yo creo que sí, eso es una discusión que va a tener que darse, no se quiso dar durante... No se quiso dar, y además, fíjate desde hace mucho. Una cosa muy interesante, que pese a la fuga y demás, vos sabés que en la Argentina tenés una cifra... imprecisa, entre alrededor de 200 y 1.000 y 250.000 millones de dólares que están acá, no se tienen que ir a buscar en ningún lado. Digo, y hay una proposición para Fernández acerca de eso, hacer un fideicomiso con... Sí, efectivamente, con plata, sí. Porque realmente no es que vos tenés que ir a endeudarte. Claro. Porque no tenés quien te presta. Claro. Sino que lo llamativo es que la Argentina se endeuda y los argentinos, un segmento de los argentinos naturalmente, aglutina, ¿no? Acumula. Sí, lo que ha quedado claro es que los endeudamientos es solamente para llevarse el dinero afuera, porque no se puede decir fuga, porque fuga es como si fuera... No es fuga, porque fuga, vos sabés que otro de los libros que estoy leyendo tiene que ver la isla del tesoro, que tiene que ver con las cuestiones fiscales, que es el mejor libro, ese sí es de Saxo, pero el tipo lo primero que dice, a ver, fuga es como si vos te fugaras de una cárcel, como si fuera el problema el país. No, el problema es el que se lleva la plata, el evasor es quien se la lleva, no el país. Entonces no se puede decir fuga, pero lo cierto es que la Argentina se endeuda y los mismos argentinos que han endeudado son los mismos que fugan el dinero. Todo el tiempo. ¿No? Hay una Todo película en Netflix que la acabo de ver hace un par de días, que por el título por ahí nos llama mucho la atención, que se llama La Lavandería. Sí, empecé a verla, sí. Que realmente es muy interesante. Tal vez hace una mirada irónica, bueno, con un actor excepcional como Gary Oldman, por supuesto. Y la chica es conocida, la mujer es conocida. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero es conocida. Espera, ¿cómo se llama? Dios, Los Puentes de Madison. Bueno, yo soy malísimo. Se me ha ido. Pero ya que dijiste en Netflix, hay una que se llama Al límite de la democracia, un documental de Brasil. Sí. Que lo tienen que mirar porque realmente ahí está cuál es la lógica del Departamento de Estado norteamericano para terminar con todo lo que tuviera que ver con el progresismo en América Latina. Si hay cosa que queda clara es por qué se llegó después que se descubrió el presal, como el Departamento de Estado se encarga de investigar a Petrobras, después pone el lavallato para que investigue a Petrobras, a Meryl Streep, sí. Realmente
brillantes, van. Aquí Tito nos quería contar lo que había escuchado de la conferencia de prensa de sí. Axel Kicillof. Estábamos hablando lo fuera del comenté. aire. Que lo venimos postergando, parece que no le quisieron dar aire acá. No. Axel, no. Yo tengo una composición sobre la figura de Axel. Pienso, bueno, pero es materia muy opinable. Pero pienso que es el personaje generacional que hay que empezar a referenciarlo para el siglo XXI. Por su forma de hacer las cosas, por cómo hace, su preparación, su formación. Después todo lo otro es discutible. Pero los grandes perdedores de esta contienda electoral dentro del peronismo es porque no han sabido caminar. Y este chico hace 4 años que viene caminando. Y esto es importante para un logro, un objetivo político. También ¿no? usa el Clio, no solo camina. Bueno, no importa, pero digo... pero en la búsqueda del objetivo... No, pero se ve como una especie de construcción mística. Yo tuve una charla con Cuto, ¿no? Muy linda, por cierto, porque resulta que él trabajaba con mi hermano. Yo no lo sabía eso políticamente hablando hace 40 años atrás. Dios. Sí, además me lo dijo, Bocha era mi referencia. Así que a partir de ahí retomamos y ahí él me cuenta esos 4 años que lleva con Kicillof recorriendo la provincia. Sí. Pero fíjate, y esto lo puedo confidenciar porque lo dijo después más públicamente, es Cristina quien hace 4 años le dijo: vos no podés dejar la política. Él tiene un problemita de Parkinson ya bastante avanzado, por lo tanto él dejaba todo, 12 años diputado, figura de mesa chica, Claro, que ¿no? Cuto y no Axel. No, Cuto, Sí. hablando de Cuto. Sí. Y le dijo: andá, diputado provincial, ¿no? Entonces uno se pregunta de afuera por qué ahora es diputado provincial, justo un hombre que ya está más, tiene mi edad, un año más, así que está... Y bueno, él lo dice muy fácil. A mí fue Cristina que me dijo: andá, porque Axel va a empezar a caminar la provincia. Hace 4 años. Vos sabés mi opinión sobre Cristina, como que la Mira, yo te conozco voy a decir mucho. mi opinión sobre Cristina, que ahora ayer justo me hicieron un reportaje que salió hoy en Diario Popular sobre esto. Y yo le dije, la verdad que yo creo que Cristina, a ver, con la determinación, con la decisión de designar a Alberto, se ha convertido plenamente en estadista, ¿no? Creo que a Cristina de alguna manera, Absolutamente. digamos, para quienes están en contra de Cristina es mucho más peligrosa pensando que haciendo, ¿no? Me parece que, y creo que efectivamente lo que ha demostrado es la habilidad de la ajedrecista. Tal cual. Que digo, Esto que me lo habías comentado la última vez que claro, viniste. pero eso vos, digo, en realidad yo creo que Cristina es cada vez más parecida a Perón en este aspecto, porque ya van a salir a criticarme. En la lógica de la táctica, la estrategia, el tema del agrupamiento de fuerzas, creo que pese a que Cristina no lo nombraba mucho a Perón, tradicional, y es más, hasta tenía una visión bastante crítica de Perón, cuentan, bueno, respecto de algunas cuestiones, sobre todo del último Perón. Uno nota que realmente en lo que tiene que ver con la manera de diseñar las constelaciones políticas y definir las acciones, realmente yo veo esto, ¿no? Que está muy influida, y de hecho ha empezado a nombrarlo más a Perón en este tiempo. Bueno, agregarle a esto lo que estoy comentando de 4 años antes dijo Axel tiene que ser gobernador. Esto no lo dice cualquier político, y más en esta Argentina donde mañana cambió todo. Esto fue una proyección a 4 años, ¿no? Con un cumplimiento estricto, porque el pibe llega, pero de una forma de un derroche de votos impresionante, como no tuvo nunca un candidato acá en la provincia. Va a hay una ser preparación. de análisis sociológico también, porque yo acá no he visto ni siquiera un pasacalle de Kicillof. Es una cosa extrañísima. Tiene un proceso de buena imagen, todo lo que se requiere para el carisma, porque es peronista, por eso digo que es la referencia, porque tiene una concepción de liderazgo importante el pibe. Él sonríe y se orinan. Esto es lo que hacía Perón, lo que hacía Gardel, digamos, salvando los tiempos, si querés, o las épocas, ¿no? Entonces hay que fijarse ahí. Bueno, hoy lo escuché en conferencia de prensa. Ayer vos me hiciste acordar que él arranca su discurso diciendo: estamos en tierra arrasada, punto, listo, se acabó. Ya ganó y ya dijo lo que tenía que decir, digamos, ¿no? Antes no lo decíamos, 2 minutos antes estaba en campaña. Bueno, pero hoy le preguntan sobre el gabinete, y yo le comentaba que yo lo que tengo es un equipo para la transferencia, digamos, ¿no? La transición. La transición.
Ese es un equipo, pero yo no tengo equipo para un gabinete. Es más, tengo que ver el tema del organigrama. Y vamos a tener contacto con las distintas áreas, pero sin denominación. Es muy interesante. Así que lo escuché hay una decir, firmeza ahí en su... Antes de esto, yo le escuché decir algo que me llamó la atención, ¿no? Que era el tema de que él consideraba que habida cuenta de que se trataba de una alianza heterogénea en términos de su procedencia, que naturalmente iba a tener que repartir cargos, pero que él tenía este grupo de trabajo propio con el cual estaban estudiando las iniciativas, las cuestiones más importantes, que se estaban formando en lo que consideraba que eran las urgencias, y que este equipo no iba a estar a cargo de los ministerios o las secretarías, pero sí iba a estar al interior como monitoreando la gestión. Lo que hablábamos con él es que hay que tener, es cierto de que esto es una provincia arrasada, pero no solamente que es una provincia arrasada, y por eso yo creo que una de las cosas por las que él gana, porque la gestión fue realmente mala, y eso volvió la gente en contra, pero digo, además, lo que hablábamos con él es que vas a tener serios problemas de restricción presupuestaria, pero los porteños que han venido a la provincia de Buenos Aires han tenido serios inconvenientes porque eso es una provincia muy grande, sí, y no te la podés comer de un bocado, tenés que aprender de a poco. Y eso lleva demasiado tiempo, y yo no sé si hay tanto tiempo ahora como para que puedan aprender a los golpes. Digo, este proceso yo solo lo vi con Scioli. Scioli trajo un montón de gente que no tenía ni idea de lo que era la provincia, hasta que se... Hay un tema que vos dijiste, me parece que es importante destacar, ¿no? Que la provincia es muy grande, pero además es una provincia que no tiene identidad. No, bueno, sí. Entonces, ¿a qué voy? Que en realidad una cosa es que tuviera una identidad consolidada y te resulta más fácil la interacción, y otra cosa es que acá tenés identidades pueblerinas, regionales, y que realmente poder interactuar en la inmensidad de la provincia y con esta diversidad de identidades, más los que vienen de otros lados a radicarse en la provincia, no es algo sencillo. Para un porteño no sabe que la población de la capital, es decir, tiende a la baja desde hace 30 o 40 años, que el recinto es más o menos hay ciertos actores, y además vos tenés ciertos beneficios a partir del consumo, de los que son transeúntes, del turismo y demás. Acá es un... Sí, pero devolverle la entidad a la provincia de Buenos Aires, yo tenía un amigo que molestaba mucho con eso, que decía, la provincia de Buenos Aires, vos le preguntás a alguien en la Argentina dónde es, y viene un tipo de Formosa y dice, yo soy formoseño, no hay ninguno que te diga, yo soy de la provincia de Buenos Aires. Eso intentó hacerlo Duhalde, esto hay que decirlo, con la bandera. Y hoy lo escuché a Duhalde, justo le hicieron una entrevista y le preguntaron qué opinión tenía de la gobernación. Dice, malísima, fue el peor gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces le preguntan por qué, no me acuerdo cómo se llama el periodista de Crónica, dice, porque los porteños cuando vienen acá no tienen ni idea de dónde caen. Tal cual lo dijo, Convengamos que también nosotros desde la provincia de Buenos Aires no le hemos dado un norte. Esta provincia no sabe, no tiene una estructura de saber qué es lo que va a hacer, o sea, cómo participa, si va a ser quien en realidad impulse a la nación porque es el 40% de lo que vos quieras que sea, o sea, desde educación, salud, PBI, lo que quieras, o si va a ser la cola de ratón. No se sabe, porque hace mucho que nadie piensa qué es lo que tiene que hacer en una provincia que es completamente diversa, tiene de todo. Que iba a centralizar su gestión en esto que estás diciendo vos. Que hay un tema, acá vos por lo menos no tenés un gran medio de comunicación de la provincia. No tenés un periódico de la provincia, tenés periódicos de los pueblos, de las localidades, a lo sumo una región. Sí, quizás el más grande que tenga sea La Plata y Bahía. Con cosas, ¿sí? Después no. Tiene el mismo dueño, además. Bueno, sí. Pero voy a esto, vos vas a cualquier provincia y vos te encontrás que hay un periódico que es el periódico de referencia y otro que confronta, y sabés que los tipos te miran la tele, pero cuando quieren ver lo que pasa también recurren a determinados medios que son provinciales. Y acá tenés una provincia con esta inmensidad, y la radio provincia es... O la desmantelaron. No, está desmantelada. Pero también tenías un canal que se había empezado a armar en la época de Scioli que quedó...
Sí, bueno, Sí. eso fue. Empezó como Pero Canal 2. Radio Provincia Canal tiene 2 es de acá. Claro. Y terminó no siendo de nadie. Pero Radio Provincia tiene una trayectoria tan importante como la puede tener Correos en la extensión de las distintas... También digo, quiero Y era muy oída, ninguno lo hizo, pero también convengamos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires es el primer futuro candidato a presidente. O sea, eso molesta demasiado porque moviliza mucha gente. Es el gobernador pero de... vos sabés que la historia te está mostrando que... No, que está el bien, gobernador está bien, no digo... Pero están bajo sospecha. Pero está claro, lo que estoy diciendo es, digo, primero, hace bastante tiempo que nosotros venimos desde la provincia haciendo, tenés que pasar a la nación y la nación te manda el gobernador. Sí. Bueno, esa lógica ha hecho de que nadie piense la provincia de Buenos Aires. Claro. Hay muy poco escrito sobre, desde la matriz productiva hasta dónde vos querrías hacer el desarrollo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el desarrollo? Bueno, te dicen, no, bueno, porque la lógica sería, esta es una provincia que tiene de todo, pero es una provincia extremadamente pobre. Eso suele decir la derecha. Sí. O sea, tiene Sí, gran capacidad de producción, pareciera ser que no tuviera gran capacidad de cobrar ingresos, que de hecho no lo hace. No lo hace. Sí, bueno, y entonces por lo tanto, como no tiene rumbo, pues no hay ningún De inconveniente. eso habló con- también hoy el gobernador. Yo les voy tirando esto. Claro, no, porque esa es la lógica de cualquiera, digo, Claro. cualquiera que venga pensando qué es lo que tiene que hacer, lo primero que tiene que situarse es decir, bueno, esta provincia, que es el 40% del país, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta provincia? Porque vos no podés no tener una lógica de impuesto rural Claro. en la provincia de Buenos Aires, porque estás en un serio inconveniente, Sí, sí, no porque lo es el mismo. mayor exportador de granos del Pero vos país. fíjate que Entonces, pasa algo que es muy... Volviendo a esto que me parece muy interesante en términos de construcción de identidades. Vos agarrás acá a alguien y le preguntás de dónde es, qué sé yo, y te dice yo soy formoseño, soy chaqueño. Sí, está claro. El mismo tipo lo tenés en Capital y te dice soy porteño. sí, ¿no? sí. Es una Sí, cosa sí. como Y que- acá no, si vos sos de Pergamino vas a decir primero que sos de Pergamino Sí, claro. y después vas a decir que sos de la Absolutamente. provincia de Buenos Aires, lo cual, bueno, eso demuestra la Yo tengo una experiencia incapacidad. en mi gestión en la provincia de Buenos Aires, en el, digamos, número 2 de derecho cultural de lo que era el instituto Sí. con características del ministerio. Y yo tengo esto, yo me lo recorrí todo, los 134 en aquella época municipio, Sí. pusimos en funcionamiento el tren cultural con Ferrobaires, creo, estoy Sí. hablando bastante tiempo atrás, y nos recorríamos todos los pueblos y los íbamos resucitando. No tenían identidad, pero llegaba el tren cultural y se empezaban a juntar de los pueblitos. Rehacían una estación abandonada, pero no era todo lo mismo, digamos. Llevábamos, por ejemplo, yo llevé a Bullis, que era una soprano del teatro argentino, y me decían, vos estás loco. Esto me decían mis superiores, vos estás loco, llevar una soprano, ¿no? Donde nosotros llevábamos a Tarragorro. Yo la llevé, se juntaron, porque venían de otros pueblos cercanos, digamos, ponerle, Sí, sí. no sé, Coronel Suárez, entonces venían todos de allá, y se juntaban 20, 30 mil personas alrededor de la estación, ¿no? Y lo que marcaba una necesidad de identidad muy fuerte. Y esto lo cuento como perlita, ya que viene al tema. Cantó ella, y me dice, Tito, ¿qué hago? Ella es soprano del teatro argentino. Le digo, metele con lo de Evita. Entonces, ¿no? Empezó con Evita, la ópera Evita, y el silencio. Sí, me imagino. Pero el silencio parecía una película de La Pampa, digamos. Nada. De noche, una cosa Nada mismo. extraordinaria. La atención de lo que decíamos nosotros, el paisanaje, porque eran todos paisanos de ahí, brutal, con un hecho cultural como la ópera Evita cantada por una soprano del teatro argentino, ¿no? Extraordinario. Fíjate, es a tal grado eso que la capital de la provincia de Buenos Aires no tiene entidad, no trabaja como capital. Este trabaja- lugar, bueno, este hoy- lugar que tiene, Qué bueno que viene esto. bueno, este lugar que tiene, tenía en una época el centro financiero de la provincia. Tiene la educación, tiene la cultura, tiene la administración de la provincia. Cualquier cosa que quieras hacer lo tenés que venir a hacer acá. No tiene norte, no trabaja, Bueno. perdón, y debería tener uno de los mayores polos de turismo, porque yo no sé si vos tenés un bosque, si tenés el museo, No, todo. uno de los museos más grandes de América Latina,
No trabaja como la capital de la provincia, Bueno. porque no existe como capital Bueno, pero de la vos provincia. fíjate que no existe porque se la ha administrado, no solo en esta gestión, sino también en otras gestiones. O desde la sede del Banco Provincia, o ahora desde el Museo Ferroviario. Sí, claro. Sí, no estoy diciendo que esto sea un problema actual. Al contrario, estamos diciendo esto justamente, que, digamos, tenemos las últimas gestiones. Va a parecer que hago apología del nuevo gobernador, pero él hizo Es lo alusión que a esto. parece, parece que ya, es que estoy ya estuvieras sorprendido. como vocero. Estoy sorprendido. Yo lo venía ya sabés que si uno analiza, sobre todo buscando una referencia para las nietas, como generación que se viene. Y me encuentro con este personaje de Kicillof, y cuando tengo la charla con Cuto me cuenta esto y digo, bueno, voy a prestar atención acá. Y hoy lo quise escuchar casualmente en la conferencia de prensa y le pregunta, por una cuestión política, con la piba vivía en Morón, ¿no? En vez de vivir acá, y le preguntan si él iba a vivir acá, en La Debería Plata. de, porque tiene una casa. Entonces dijo, más allá del tema familiar, porque yo también tengo pibes, Claro. lo que hay que reconstruir es la casa del gobernador, que está abandonada, y yo le prometo a todos que por todo esto que acabas de decir vos, ¿no? Por sus características, porque acá están los bancos, que yo voy a vivir en la ciudad de La Plata. Porque no podés vivir aparte siendo gobernador en una cuestión militar, ¿cómo se Una llama? base militar. Una base militar, pero por favor en democracia. Pero no. encima de la base... Y Morón, la de pero, Morón, pero ¿sí? lo peor, ¿sabes Yo nací qué a es? 2 cuadras. Así Que no es que vos, a ver, te desempeñás tu tarea en La Plata y te vas a la base militar, sino que la base militar te llevan a Libertador y caer el 9 de julio. Claro. Y el costo, porque vas en helicóptero. Es una cosa, Ese es una cosa de loco, problema. pero aparte, la parte de atrás de la gobernación, en donde está la casa, es una casa hermosa. Sí. Y que debería de ser ocupada, que se supone Felipe la que, usaba bien. bueno, el que sabe de historia es el Bueno. señor, no nosotros, pero digo, eso debería de ser, no solo para quedar, sino para hacer las reuniones después de cuando el horario administrativo se terminaba, pasarían a la casa para seguir Ahí, así era, diciendo así lo era. que cosa decía la rosca. Ahí me tocó como la que última responde. etapa y la reconstrucción interna, que es la que hizo Felipe cuando me tocó a Es mí como estar entrar en en la su Casa de gabinete. Gobierno en la Quinta de Olivos en el mismo lugar. Claro. Claro. Bueno, dijo esto. Bueno, no, pero yo creo que Por esas, supuesto. que Bueno, esas son ahora- lógicas y sobre todo, pero no escuchás, pero hace mucho tiempo, ahora se ha grabado, vos no escuchás qué es lo que se va a hacer con el transporte en la provincia, qué es lo que se va a hacer con el tren, qué es lo que se va a hacer No. con... No hay ninguna iniciativa de la provincia que esté marcada por hitos provinciales, o sea, que la gente diga, bueno, el objetivo de la provincia es esto, aunque estés equivocado. Hace mucho que no se hace eso, tampoco con el país. Hubo Sí, bueno, pocos no, pero- que lo miraron con el país. Sí. Digo, aunque estés equivocado, digo, uno podría hablar de Perón y decir, Perón se equivocó en la mirada que tenía porque creía que venía otra guerra, pero lo que yo digo es, vos aún equivocado tenés un norte y una estructura productiva y una idea de qué es lo que tenés que hacer, aunque te equivoques, porque Pero los una hindúes le hipótesis. pasó lo mismo, Sí, se sí. equivocaron. Bueno, pero no importa. Bueno, pero tenés una idea. Bueno, acá me parece que hay que empezar, y rápidamente, sobre todo ahora que hay que reconstruir todo esto, empezar a reconstruir con una lógica Sí. mucho más provincial. ¿sí? Usted vive en la época de Oscar Allende, cuando cierra Claro. los ferrocarriles, que con eso... Pero por una concepción de querer ser presidente. Esto, claro. Ayer estábamos escuchando El bisonte. los discursos y cuando sale a hablar Axel, y llamó la atención lo que dijo, ¿no? Había algunos que le pareció Cambiocito. fuera de lugar, ¿no? A ver, venís de 4 años de gestión, de saqueo, de humillaciones, de desprecio y demás, y en el momento del festejo, en lugar de festejar como aguardaba la asistencia masiva, ahí sí podemos haber hablado de la marcha del millón, se puso a hacer un análisis de las condiciones en que le daba la provincia. Lo primero que dijo. Y yo creo que es interesante esto, ¿no? Porque en realidad, a ver, yo creo, te digo más, mira, yo creo que si nosotros hubiéramos ganado la elección por el 15%, que a lo mejor la terminamos ganando si se confirman Hay muchas de muchas, las sí. cosas. Bueno, Sí, el rum rum, las ¿no? denuncias que están haciendo Sí, de por eso, Marmatic ¿no? y demás. Por eso. Y yo creo que sí, pero bueno, digamos, haber ganado por el 15% nos hubiera puesto en una situación de triunfalismo que a veces que hubiera tal vez invisibilizado a los ojos de la sociedad en conjunto la gravísima situación que tenemos.
Y en cambio el hecho de que se haya presentado estos números y plantear que había un adversario que sigue vivo y dispuesto a seguir haciendo daño, de alguna manera yo creo que habilitó esto, ¿no? Decirle a la gente, bueno, se ganó la elección y es importante, pero tenemos que pensar que no viene un lecho de rosas. No, pero aparte hay un contrarrelato. El problema es que estos tipos siguen con un relato y siguen diciéndote que... Por eso a mí me llamó poderosamente la atención hoy que si vos no prestabas atención o un tipo de afuera, se podría haber creído de que Macri ganó. Sí. No que perdió. Se podía creer otra cosa, que Macri era el dirigente opositor que le ganó a Alberto. Es una cosa, bueno, eso es una creación de relato y a mí me pareció muy bien que Kicillof hiciera una contrapropuesta de relato diciendo, esto es un desastre y vamos a tener que empezar a conversar cómo arreglamos. Pero yo los veo ya el 11 de diciembre diciendo que en realidad lo que pasa es porque ellos no tuvieron la oportunidad de continuar 4 años más. La barbaridad esta que están diciendo de que en realidad el pueblo argentino es un pueblo que le das las condiciones necesarias para armar un futuro prometedor, como darle cloacas, no le interesa porque quiere vino y choripán. Eso lo están diciendo ahora. Sí. Entonces, bueno, ese es un relato. Y ese relato hay que modificar lo que yo creo que y desde hace bastante tiempo creo que la guerra cultural es la que hay que empezar es la fundamental, porque aparte la perdimos en todos los lugares. Sí, por eso coincido con él, que la otra vez dijiste, basta de hablar de batalla cultural, empezó a hablar de la revolución cultural, porque no hay nada. No hay nada. Es decir, si bien yo lo que decía, el término batalla cultural expresa algo más que una batalla puntual, un enfrentamiento. Desde la lógica de Gramsci, pero la mayoría de la gente no ha leído a Gramsci, y a lo mejor a utilizar batalla, el concepto batalla, nos lleva a pensar que es algo sencillo. Nosotros teníamos que hablar de un profundo proceso de transformación más asociado a la idea de revolución, de cambio general, que la batalla, que parece como un enfrentamiento menor. Digo, no por desmentir a Gramsci, sino que bueno, si no difundamos todo realmente qué entendía Gramsci por batalla cultural. Sí, es que vos has perdido cosas, o sea, que a vos te digan la emisión genera inflación y vos lo aceptes. Que vos te diga, yo estaba hablando en otra radio el sábado que tengo una columna y decía, si no puede ser que tu abuelo o un nieto de un inmigrante italiano que estudió en la escuela pública, se recibió en la universidad pública y trabaja para el Estado, diga que es insospechado que los argentinos le estemos pagando a un boliviano la educación y la salud. Entonces yo quisiera saber, entre el abuelo de ese y el boliviano, ¿cuál es la diferencia? Claro. Esto es lo que ha caracterizado a este país y nos ha hecho diferentes. Así es. Justamente, o sea, lo mejor que tenemos es lo que quieren sacar, y esto tiene que ver con la batalla cultural. Esto es la batalla cultural. Bueno, tenemos que cambiar esa lógica, me parece que hay que cambiarla y pelearla, por lo menos. No sé si la vamos a ganar, pero por lo menos ponerla otra vez. La tarea. No, yo creo que acá hay un tema que hay que discutirlo profundamente, que tiene que ver con el hecho de que vos estás efectivamente financiando la educación de estudiantes que provienen de otros países y que luego, ni bien terminan su carrera, vuelven a sus países, pero que en esos países no hay reciprocidad respecto de la posibilidad de que un argentino vaya a formarse. Entonces, creo que una cuestión que uno podría establecer sería un sistema de cupos, digamos, pasantías, no sé qué, pero de alguna manera me parece que esto es algo que de alguna manera pondría justicia, lo cual no quiere decir que le vamos a estar negando pero la acá, posibilidad de la formación. Vos lo que estás, la discusión que vos estás llevando ya es otro tipo de discusión. Yo estoy de acuerdo con que haya algún tipo de reciprocidad. Lo que a mí me asombra es que vos puedas decir, cuando el 90% de tu vida depende del Estado, que te quejes y que tu abuelo haya luchado por esas cosas. Claro. Porque si no hubiera movimientos sociales, si el abuelo no hubiera peleado, vos jamás hubieras ido a la universidad. Entonces, que vos ahora te quejes porque venga gente y pueda ir a la universidad, es una cosa absurda. O sea, que vos me digas, no te molesta que venga un sueco, te molesta que venga un boliviano. Y encima que, ¿no? Por eso, bueno. Porque si viene un sueco es como que te prestigia. Sí. Viene un sueco, ¿viste? Y yo lo veo eso. Pero vos pensás una cosa, digo, que esto... a ver,
si viene gente de otras partes del mundo a estudiar en nuestras universidades, quiere decir que nuestras universidades no son tan malas. No, son muy buenas. En el lugar de agarrar y valorar, no a eso voy, de valorar el nivel de excelencia que pueden tener nuestras universidades, se ponen en este chiquitaje de ver si tengo que dejar entrar al boliviano, al paraguayo o al chileno. Aparte hay una cosa más, porque yo, como crecí en México, debido al exilio de mis padres, yo tengo, ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tengo? No, en México, digo. 10. Yo 11. Mi hermano se quedó en México, pero digo, Sí. pero lo importante es que nosotros estamos criticando lo que viene. Sí, mira, Yo estuve 11. Yo estuve 10, 8 de exilio. de 77 al 76 Bueno, pero no importa, digo, lo que yo quiero decir es que vos estás criticando. Nosotros somos un país de inmigrantes, pero aparte somos un país que tiene amigos, hijos afuera. Claro. Nosotros estamos llenos de gente afuera. Entonces, cuando alguien habla realmente acerca de cómo nosotros estamos subsidiando a un chico extranjero, en realidad lo primero que uno tiene que ponerse a pensar es porque muchos de los que dicen eso tienen los hijos afuera, y hay que vivir afuera y ver qué es lo que pasa afuera para darte cuenta las virtudes que tiene este país. Sí. O lo que precisan, o lo que preferían, que sería un país como Chile, por ejemplo, con universidades de muy mala calidad y que mandan a estudiar los que pueden a sus hijos a las universidades en Estados Unidos, en Inglaterra o aquí. Sí, pero digo, yo no tengo problema en que se discuta, pero discutilo, no acuses. O sea, sentémonos, es igual que el tipo del dólar. Bueno, discutamos cuáles son las prioridades del dólar y después, bueno, si nos ponemos de acuerdo, le daremos una prioridad al dólar. Ahora, esto de que a mí me conviene y soy del gobierno o soy del establishment de la Argentina, entonces meto dólares y saco dólares cuando quiero, y cuando termina siempre tiene que venir un progresista de esos que nadie quiere, que tiene que venir a pagar toda la fiesta de lo que vos hiciste llevándote afuera. Bueno, discutamos entonces por lo menos cómo hacer, que de hecho yo creo que hay otras discusiones que en algún momento nos juntaremos, sobre todo económicas, que acá la Argentina se ha quedado en economía. El más nuevo es Kicillof, que está del 14, que es del 19 al 34, el keynesianismo. O sea, es increíble que no se esté discutiendo. Mira, yo escuchaba en los debates presidenciales y le decía a uno de mis hijos, mira, había uno que era la baja edad media, uno de los candidatos, el otro estaba en 1770, estaba viendo cómo era la libertad. No digo, no podríamos avanzar un poco, digo, porque los norteamericanos están discutiendo otra cosa y encima están hablando de cómo se maneja el haberse cerrado, y es lo que opinan, que se tienen que empezar a cerrar, digo, desde el patriotismo económico de Elizabeth Warren hasta Stiglitz hablando de el nuevo capitalismo, que es bastante viejo ese nuevo capitalismo, pero de todas maneras, pero que sea problematizarlo. Digo, bueno, hay otra impronta, el mundo cambió, es otra cosa. Sí. O sea, aprovechando el tema de los debates, bueno, mi primer debate lo vi en México. Carter, ya me voy a acordar quién era el otro, y el segundo debate que vi, ya después con el tema Carter perdió con Reagan. Carter Reagan, exactamente, que gana Reagan, casualmente le gana. Sí. El otro lo vimos en documentales, Kennedy, Nixon, que ahí donde gana Kennedy. Pero esto yo lo presencié por la televisión mexicana. Y el último que vi es el de Clinton con Bush, padre, hablando sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Digamos, los temas que tocaban, ¿no? Por supuesto, en México lo despanzurraron, que fue lo que permitió. Tuve que escribir un artículo diciendo, pobre México, ¿no? Si estos dos, No, tremendo. Pero eso que decís vos, el atraso que hay es injusto, además, ¿eh? Es injusto, porque hay una universidad que históricamente está al servicio de... Ahora saldrán. Yo creo que los medios de comunicación lo que intentan hacer es que desde el 74 a la fecha los economistas o hemos por lo menos, yo no, pero digo la mayoría, han hecho que el establishment se quede con la gran porción de la torta, y lo han hecho muy bien. Ahora yo creo que los medios de comunicación
nuevos, o por lo menos si hay una mayor pluralidad, deberían de empezar a invitar a otras voces para que empiecen a hablar de cuestiones económicas diferentes, porque aparte la gente tiene una mirada que a mí me enoja mucho acerca de la economía, porque el economista es Álvaro Alzogaray o es Cavallo, es una cosa... Claro. Ahí te mandé la foto de Perón con Helvar, ¿la viste hoy? Sí. Bueno, y que en realidad no es así, o sea, pareciera ser que el economista es el tipo que tiene que dar malas noticias, ajustar y hacerte pasar la peor de tus vidas, cuando en realidad lo que tendría que hacer es hacer las cosas para que vos tuvieras una mejor vida, porque esa parte es absurdo, que vos tengas una peor vida. Bueno, pero si no dan opciones para que haya otras teorías y se puedan exponer esas teorías, no, vamos a estar... Porque, por ejemplo, fíjate, haciendo referencia a los debates y demás, vos a Esper lo tenés hasta la sopa todo el tiempo, en todos los medios, y el tipo va a una elección y saca el 1% de los votos. Ese tipo no lo puedes invitar más, salvo que evidentemente haya un interés en que se difunda un discurso, pero el discurso no prende. Sí, insisto, eso es Adam Smith, es 1770 en el 2019, digo, por más que vos quisieras tratar de los principios del capitalismo, traerlos ahora, los instrumentos que tenés son completamente diferentes. Aparte de ser diferentes, quedaron viejos. Y después, ya no hay más libre comercio, no existe más. Y después tenés otros que vos los escuchás y a veces hacen un diagnóstico más o menos creíble o razonable de la situación, pero luego proponen unas herramientas que son absolutamente inexplicables, que tienen que ver con la destrucción de la sociedad, de volver a una especie de estado de naturaleza. Bueno, pero yo creo que eso es que hay que discutirla, y hay que discutirla con nuevas ideas, aflor, y que por lo menos la gente conozca que se avanzó un poco más. Digo, que hay post-keynesianos, que hay neo-keynesianos, que hay marcianos, una serie de gente diferente que piensa que avanza muchísimo sobre la economía y otras miradas, sobre todo esta de que los norteamericanos se han dado cuenta que la globalización ha generado un grave problema. Claro, hay que desglobalizar. Y hay que rever y modificar esa globalización. Entonces, ¿cómo jugamos nosotros en esa globalización? Tenemos un problema con Alejandro, Tito. El problema que tenemos con Alejandro, acá como no nos pregunta la audiencia, ¿no? ¿Cuándo va a dar la receta de qué nueva bicicleta podemos hacer ahora que tenemos el tope de 200? Y Alejandro no va a dar esa respuesta. Así que... Claro. ¿Cuál es la verdad? Terminemos. ¿Dónde la ponemos? Claro. Yo creo que esa es otra de las cosas que viene. Vamos a tener que empezar a hablar de economía real en vez de economía financiera. Sí.